Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 044. El chivo expiatorio Kusida. Cabello rubio, un rostro adorable y ojos color borgoña parpadeantes. Este era Kusida Kikyo. Siempre lucía una sonrisa, como un angelito, y tenía muchísimas ganas de hacer amigos. Cuando algún amigo tenía problemas, siempre hacía todo lo posible por ayudarlo. En otras palabras, ella trataba a todos sus amigos por igual. Incluso si los compañeros de clase del nivel Ike Kanji Osudo tenían dificultades, ella les tendía una mano amiga. Un auténtico angelito. Pero en este mundo no existen personas completamente buenas ni completamente malas. Kusida Kikyo simplemente disfruta de la dependencia que los demás tienen de ella. Además, anhela desesperadamente que confíen en ella, especialmente cuando eso significa descubrir los secretos más profundos de la gente. Esto le genera una sensación de superioridad, haciéndole sentir que ha superado a aquellos compañeros de clase con mejores capacidades académicas o físicas. En la historia original, Kusida era negra hasta la médula, con un pasado oscuro. Por ello, desconfía especialmente de Orikita Suzune, que proviene de la misma escuela secundaria y podría conocer su secreto. Para evitar que se filtre, no dudaría en traicionar los intereses de la clase. Por lo tanto, posee la disposición perfecta para ser una espía o una traidora. Kusida. Bien. Ella ya había vislumbrado suficientes de sus pensamientos más íntimos. Él no necesitaba seguir revelándolos. Esta constante narrativa de intentar pillarla desprevenida se estaba volviendo insoportable. Y como sabía él de su oscuro pasado, además, ¿acaso la chica Orikita conocía su secreto o no? Incluso ahora, Kusida no podía estar seguro. Sin embargo, Ikigaya-kun, ¿de verdad me estás invitando a comer? Y, aquí, Kusida Kikyo pareció algo halagada. A pesar de su vacilación y su cortés negativa inicial, no rechazó en absoluto la invitación que Ikigaya le hizo a Ichinose para que la acompañara a este restaurante del tercer piso. Después de todo, los puntos de evaluación de la clase D eran actualmente 0. Esto significaba que no tenían gastos de manutención este mes. A Kusida solo le quedaban 6.000 puntos privados. Para mantener su imagen de angelito, le había prestado 2.000 puntos a Karuizawa, 1.000 a Satomaya y 1.000 a su mejor amiga, Won Mei-yu. En consecuencia, a Kusida solo le quedaban 2.000 puntos privados, justo lo suficiente para 6 tazas de té con leche. Hirata le preguntó a Chabashira Sensei cómo iban a sobrevivir sin dinero, y ella les recomendó el mostrador de comida gratuita de la escuela, diciendo que allí se ofrecía comida gratis. Sin embargo, un grupo de estudiantes fue a probarlo, solo para descubrir que el plato gratuito de verduras de montaña era increíblemente desagradable al paladar. Por lo tanto, Kusida-san aún esperaba disfrutar de un delicioso almuerzo. Bueno, reservar una habitación privada a largo plazo cuesta 100.000 puntos. Además, los precios en el restaurante del tercer piso son entre un 50% y un 100% más altos que en las cafeterías del primer y segundo piso, y han añadido muchos platos nuevos. La ventaja es que aquí puedes encontrarte con muchos miembros del profesorado, lo que te brinda la oportunidad de entrar en contacto con la alta dirección de la escuela, como el presidente, explicó Ikigaya. Daba la impresión de que reunirse con los altos cargos reportaría algún tipo de beneficio. Sin embargo, esta escuela era realmente especial. Tal vez uno podría obtener ventajas codeándose con la élite. Pero Kusida captó de inmediato la palabra clave en su frase. ¿Eso significa que Ikigaya-kun es muy rico ahora mismo? Kusida parpadeó levemente. Recordó que la última vez había comprado esa cámara de 80.000 puntos con dinero en efectivo. Estoy bien. Entre los estudiantes, debería estar entre los mejores, respondió Ikigaya. Kusida... De primera categoría, Pero en esta escuela, si bien los puntos se pueden gastar como dinero, desaparecen muy rápidamente, agregó Ikigaya. Esta mañana, en la reunión del consejo estudiantil, el presidente me comentó que si la calificación de un examen escrito está a solo unos puntos de la nota mínima para aprobar, se pueden usar puntos para mejorarla. Por ejemplo, si la nota mínima para aprobar es 40 y obtienes 35, solo necesitas pagar 500.000 puntos para aprobar.
¿Es eso así? 100.000 puntos por punto. Maldición. Ese precio era sencillamente ridículo. ¿Y este tipo? ¿De verdad pensaba gastar 500.000 puntos solo para aprobar? ¿Qué no se podría hacer con 500.000 puntos? Entonces, ¿Ikigaya-kun necesita tutoría?, preguntó Kushida de inmediato. Kushida tenía buenas actitudes académicas. Después de que la calificación de la evaluación de la clase llegara a 0 hoy, todos seguían enfrentándose a un examen escrito. Suspender el examen significaba la expulsión. La mayoría de los alumnos con peor rendimiento académico de la clase estaban sufriendo crisis nerviosas. La mejor contramedida que se le ocurrió a Hirata fue organizar grupos de estudio para ayudarse mutuamente. Como uno de los mejores estudiantes de la clase D, Kushida tenía que participar. Dar clases particulares a sus compañeros no le reportaba ningún beneficio, pero si le daba clases particulares a Ikigaya, podría ganar algunos puntos. No hace falta. Si quisiera clases particulares, en mi clase hay muchos alumnos con mejor capacidad académica, la rechazó Ikigaya rotundamente. Kushida. Verdadero. La diferencia en el nivel académico general entre las clases A, B, C y D era enorme. Durante el último mes, Kushida había interactuado con estudiantes de todas las clases y sabía bien que su clase D era la que estaba en peor estado. Un grupo de alumnos con bajo rendimiento académico, bajo rendimiento deportivo y con problemas de conducta. Entonces, ¿por qué me llamó Ikigaya-kun hoy aquí? Tras recibir el mensaje de Ichinose, Kushida fue en parte porque podía conseguir una comida gratis. Antes, habría considerado dividir la cuenta o dar un obsequio, pero ahora que no tenía puntos, no podía permitirse el lujo de preocuparse por esas cosas. Kushida era práctica. Por otro lado, al reunirse con Ikigaya-kun, podía escuchar su voz interior. Dado que él era el representante de la clase B, también se preguntaba si podría obtener información útil para el examen escrito. Después de todo, si se tratara de un examen normal, la calificación D sería sin duda un desastre. Bueno, tal vez no necesariamente, porque la nota mínima para aprobar se estableció en función de las calificaciones de los propios alumnos de la clase D. Dado que la clase D estaba llena de alumnos con bajo rendimiento académico, la media inevitablemente sería muy baja. Como la clase solo tenía unos pocos alumnos sobresalientes, si lograba convencerlos de suspender a propósito, la nota de aprobado sería tan baja que la mayoría de los que habían suspendido podrían aprobarla. Por lo tanto, probablemente se podría mantener el número de expulsiones por debajo de 5. Pero perder los 1000 puntos base de una sola vez, seguido de perder a 5 personas más en un solo examen. Esta clase era simplemente demasiado frágil. Kushida deseaba ser amiga de todos y no quería que el número de sus amigos disminuyera. Aunque esos tipos de bajo coeficiente intelectual de la clase D eran problemáticos, eran muy fáciles de controlar. Una simple sonrisa bastaba para ganarse su gran simpatía. Naturalmente, se trata de este examen especial. He obtenido información importante, dijo Ikigaya. Existe un problema importante con el temario y las preguntas de este examen. Oh. Pero Kushida-san no se lo tomó a pecho de inmediato. Aunque estaba hablando de un tema que le interesaba, el hecho de que lo dijera de forma tan proactiva e incluso la invitara a comer. Kushida sintió instintivamente que estaba atrapado. Después de todo, la última vez se había convertido repentinamente en una cómplice de robo. Había desarrollado una gran desconfianza hacia Ikigaya Hachiman. Ella sentía que esta vez no le pediría que hiciera algo aún más escandaloso que antes, ¿verdad? Capítulo 045. Clase C, dame una respuesta directa. ¿Quieres convertirte en una clase subsidiaria? Ikigaya no le pidió a Kushida que hiciera nada escandaloso. Simplemente le informó que existía un atajo para este examen. Dedujo que el examen utilizaría los exámenes del año pasado, por lo que solo necesitaban encontrar a un estudiante de último año para obtener una copia de las preguntas antiguas. ¿Cómo sabes que podemos comprar los exámenes? Kushida no le creyó de inmediato. Es sencillo, explicó Hachiman. He contado el número de estudiantes de segundo y tercer año de las clases C y D. Su tasa de retención es significativa. No hubo expulsiones masivas.
Sin embargo, la escuela no pudo haber realizado solo 1 o 2 exámenes escritos. Para que estos fracasos académicos sobrevivieran a tantas pruebas, debieron haber utilizado métodos poco convencionales. Tu clase debería haber aprendido la verdad sobre la escuela hoy. Las reglas aquí son especiales. Por lo tanto, no se pueden juzgar las cosas con la lógica convencional. Luego reuní información de los senpais. Ellos también se enfrentan a exámenes escritos este mes, pero no están en pánico en absoluto porque están siendo evaluados con preguntas antiguas. Descubrieron durante su primer año que el contenido real del examen difería enormemente del programa proporcionado por los profesores, lo que hacía imposible obtener calificaciones altas a través del estudio normal, agregó Ikigaya. El contenido del trabajo y el programa de estudios eran muy diferentes. Kusida estaba particularmente preocupado por esto. Últimamente había estado estudiando mucho. Si el programa de estudios era incorrecto, su plan para obtener la máxima calificación se vería frustrado. Para ella, que vivía en la clase D y mantenía su imagen de estudiante ejemplar, esto era inaceptable. Sí. Después, los profesores prometieron que la escuela ofrecería una compensación. Los exámenes del mismo periodo en el segundo y tercer año seguirían un patrón similar, dijo Ikigaya. Veo. La escuela estaba comprando el favor de los estudiantes. Engañaron a los estudiantes de primer año y luego los compensaron con exámenes de segundo y tercer año. Como la recompensa por un solo examen perfecto es de 100 puntos de clase, eso suma un total de 200 puntos en 2 grados. Sin embargo, aunque la escuela compensa, los estudiantes tienen que esperar hasta el próximo año o el año siguiente para cobrarlo. Desde esta perspectiva, para que ellos, como estudiantes de primer año, pudieran manejar el examen, solo necesitaban pedirle a un senpai los papeles de prueba. Si esto fuera cierto, el funcionamiento de la escuela sería realmente extraño. Entonces, quizás porque recibió buenas noticias, Kusida juntó las manos sobre su pecho y puso una expresión adorable. El propósito de Ikigaya-kun al encontrarme es: naturalmente, debes ir a comprar los periódicos, dijo Ikigaya sin rodeos. Nosotros en la clase B necesitamos proteger nuestra reputación. Kusida. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Esperar. La clase B necesita proteger su reputación, pero la clase D no. ¿Sabes que la clase D tiene 0 puntos? Bueno, el límite es 0 puntos. Kusida no era tonta. No creía que a la clase le hubieran descontado exactamente 1000 puntos para llegar a 0. Probablemente había un saldo negativo, pero el contador se detuvo en 0. Así que la clase D no podía tener una puntuación mucho peor que 0. Además, si consigues los papeles, tu clase D también podrá usarlos, dijo Ikigaya en tono persuasivo. Kusida. Kusida se puso a pensar. Si los puntos de evaluación de la clase D subían esta vez y conseguían la recompensa completa de 100 puntos, ella también se beneficiaría. Después de todo, este mes no tuvo ingresos. Como miembro de la clase D, sin duda necesitaba cubrir sus gastos de manutención. Luego estaba la realidad de la clase D. Esta vez la escuela no fue demasiado cruel. No habían especificado cuál era la nota mínima para aprobar. Aunque la clase D estaba llena de alumnos con bajo rendimiento académico, sus calificaciones serían bajas, como era de esperar. Sin embargo, los fracasos eran inevitables y probablemente no obtendrían la puntuación máxima de 100 puntos. Por lo tanto, podría usar los trabajos comprados para ganarse el cariño de sus compañeros, acercándose así a su gran ambición de hacerse amiga de todos en la escuela. Ikigaya-kun, hoy. Kusida finalmente mostró su primera sonrisa sincera del día, luciendo como un angelito, porque Ikigaya-kun no la había engañado hoy. Quizás ella podría seguir relacionándose con él. La eficiencia de Kusida era extremadamente alta. Ikigaya la había invitado originalmente a comer en el tercer piso, pero ella pensó que, como era la hora del almuerzo, era mejor actuar de inmediato en lugar de buscar otro momento para reunirse con un senpai. Al dirigirse a los senpais que estaban comiendo gratis, la cantidad de puntos privados necesarios para comprar los periódicos sería aún menor. Y así fue. Ella canjeó 20.000 puntos por los exámenes. Después de clase, Ikigaya y Kusida se reencontraron y fueron a una copistería para imprimir los documentos.
Su superior le había enviado fotos de los documentos, así que ahora los estaban imprimiendo. Imprimieron 2 copias. El resultado fueron conjuntos de exámenes que abarcaban matemáticas, física, japonés, geografía e inglés, un total de 5 asignaturas, que eran precisamente las asignaturas de la evaluación de este mes. Kusida echó un vistazo rápido al examen de física que tenía en la mano y descubrió que, efectivamente, había discrepancias entre el examen y el temario que los profesores habían anunciado. Si hubiera realizado la prueba siguiendo el temario original, probablemente no habría alcanzado los 80 puntos. Solo habría sacado una nota cercana a los 60. Y se trataba de alguien que solía obtener puntuaciones en los 80. Así que, tal vez como dijo Ikigaya, esta escuela era muy especial. Eso es todo entonces. Ikigaya entregó los papeles. Lo mejor es que no les des estas preguntas antiguas a los alumnos de la clase D hasta la última semana antes del examen. Kusida lo entendió. Conocía bien la personalidad de sus compañeros. Si supieran que estaban examinando preguntas viejas, definitivamente no estudiarían. Lo más probable es que las sacaran en medio del aula para memorizarlas o lo contaran todo por todas partes. Esto daría lugar a complicaciones innecesarias. Además, para Kusida, era apenas el primer día del mes. Entregar los papeles a los estudiantes ahora sería como añadir flores a un ramo. Si esperaba hasta el límite, cuando todos estaban en crisis nerviosa, sería como enviar carbón en una tormenta de nieve. Para maximizar la buena voluntad, obviamente tuvo que elegir esto último. El consejo de Ikigaya coincidió perfectamente con los pensamientos de Kusida. Sin embargo, le compraste trabajos a un estudiante pobre. Su clase claramente no había aprendido las reglas de la escuela en su primer año, así que sus calificaciones no fueron buenas, solo sobre 40, y casi la mitad de las respuestas están en blanco. La carga de trabajo es demasiada para una sola persona. Te sugiero que le pidas a Horikita que te ayude a completarlas. Maldita sea. Kusida casi dio un salto para fulminarlo con la mirada. ¿Acaso él no conoce su secreto? Sabe que ella está preocupada de que Horikita también lo sepa, por eso ha intentado todo para ganarse el favor de Horikita y mantenerla callada. Pero Horikita la ignoró por completo, así que Kusida estaba a punto de renunciar a ella. Ahora quería que contactara con Horikita. Esto fue una tortura. No te preocupes. Horikita acaba de sufrir un golpe. No debería ser tan difícil de tratar, ni tan propensa a ignorarte como antes, la consoló Ikigaya. Y como esto es una contribución a la clase, es posible que incluso te mire con más respeto. ¿Ah? Esto era algo que Kusida no había considerado. Horikita realmente parecía tener el alma destrozada esta mañana. Después de despedir a Kusida, Ikigaya miró los materiales del examen que tenía en la mano. Regresó a la copistería e hizo 2 copias más de los papeles. Luego le envió un mensaje a Ichinose, pidiéndole que fuera a su casa. Después de que ella devolviera un juego, él tomó los otros 2 y emprendió la mudanza. Capítulo 46. Ryugen. Mis puntos de clase se han ido, mis puntos privados se han ido, y ahora debo 1 millón. Ikigaya se detuvo brevemente al pasar junto al tablón de anuncios de la escuela. Este tablón se utilizaba con frecuencia para publicar avisos o decisiones disciplinarias para todo el campus. Actualmente, el aviso publicado es el resultado de la investigación relativa al informe de la clase contra la clase C. La clase 1 se ha estado involucrada en múltiples peleas y altercados. Como resultado, todos los estudiantes varones reciben una amonestación formal. Además, debido a la gravedad de sus acciones, Ryuen Kakeru es sancionado individualmente con una suspensión de 1 semana. Durante esta suspensión, deberá permanecer en la residencia estudiantil en todo momento, excepto para salir a comer. Debajo de ese anuncio, también se enumeraban las recompensas. Ikigaya Hachimana y Ichinose Onami, de la clase 1B, denunciaron a un dependiente de una tienda en el distrito comercial de la escuela por infringir las normas. Las investigaciones confirmaron la denuncia. El empleado fue despedido y entregado a la policía. Como recompensa especial, la clase 1B recibe 100 puntos de evaluación de clase.
Discúlpeme, Ikigaya-kun. Mientras Ikigaya estaba concentrado en el tablón de anuncios, escuchó que alguien lo llamaba en voz baja desde su lado. Giró la cabeza y su mirada se posó en una chica con coletas y gafas sencillas. A primera vista, su estilo parecía un tanto rústico. Sin embargo, una segunda mirada reveló unos ojos claros y hermosos, y sus pestañas caídas y labios ligeramente fruncidos desprendían un aire sumiso, como el de un animalito. Oh. Sakura, ¿eh? Ikigaya pronunció su nombre correctamente. Así que es Sakura Airi. Hablando de eso, lleva una cámara. ¿Irá a algún sitio a hacerse selfies más tarde? Era modelo en la escuela secundaria, así que es normal que se tome selfies. Pero ir sola a lugares aislados para tomar fotos es arriesgado. Recuerdo que en la historia original, fue al edificio de la escuela para tomarse selfies y se topó con el incidente de la pelea de Sudo. Como resultado, fue la única testigo que se atrevió a declarar a favor de Sudo, pero todas sus selfies privadas quedaron expuestas. NGH. Sakura no parecía esperar que la llamara por su nombre de inmediato. Su pequeña nariz se crispó y se quedó paralizada por un segundo. No esperaba tener ese tipo de historial. Sakura era linda, pero el objetivo de Ikigaya hoy no era ella. Bueno, hasta luego, dijo Ikigaya secamente, dándose la vuelta para marcharse. ¿Eh? Bueno, está bien. Los ojos de Sakura Airi se abrieron ligeramente. Parecía no haber reaccionado a tiempo. Para cuando, instintivamente, levantó la mano para despedirse, lo único que veía era la espalda del chico que se alejaba. No estaba segura de si él había visto su mano medio levantada. Le preocupaba que pensara que era descortés. Hizo una promesa silenciosa. La próxima vez, sin duda, lo saludaría mucho antes. Sakura Airi pensó para sí misma. Su mirada volvió a posarse en el tablón de anuncios, repasando las noticias sobre el dependiente despedido. Había ido a esa tienda de electrónica y sintió un miedo inexplicable hacia aquel dependiente. Después, recibió cartas de acoso en su buzón y mensajes de texto en su teléfono. Estaba aterrorizada, pero no encontraba con quién hablar. Increíblemente, después de que Ikigaya-kun la invitara a salir, todo el acoso desapareció. Evidentemente, fue porque despidieron a ese empleado. Como imaginaba, Ikigaya-kun es realmente una buena persona. Me ayudó, pensó en silencio. El objetivo del viaje de Ikigaya era Ryuen Kakeru. Para este examen especial, una vez que Kusida obtuviera los exámenes, la clase D aparentemente podría aprobar sin problemas. Pero, él no estaba allí para hacer obras de caridad. Tal como temían Ichinose y los demás, la clase B tuvo que proteger firmemente los resultados que habían logrado. No podían permitirse el menor riesgo de ser denunciados. Por lo tanto, por un lado, hizo que Kusida comprara los periódicos para que ella asumiera la culpa si las cosas salían a la luz. Por otro lado, ya le había dado a Kusida esa pista, que contactara con Horikita. Cuando Horikita reconoció que la clase D no tenía salvación, pudo abrirle otro camino. Por ejemplo, que ella acumule 20 millones de puntos para cambiarse de clase. Una suma ingente, inalcanzable para un individuo, se vuelve posible cuando los recursos de toda una clase se utilizan como moneda de cambio. De este modo, la clase D podría, en cierta medida, convertirse en una clase instrumental para la clase B. Además, la razón por la que la clase D era por ese grupo de basura que frenaba a todos. Por lo tanto, una clase D que constantemente se arrastra es una buena clase D. Después de todo, si se expulsara toda la basura, ¿acaso la presencia de monstruos y niños problemáticos con estadísticas que superan con creces las de otras clases no provocaría el ascenso de la clase D? Sin embargo, esa era solo la estructura para la clase D. Para la clase B, todavía existía la clase de alianza con la que tenían un acuerdo verbal desde el mes pasado. La clase 1C. En ese momento, Ryuen estaba sentado con aire sombrío en un rincón de la cafetería, masticando en silencio un plato gratuito de verduras de montaña. Frunció el ceño y, con disgusto, pinchó con el tenedor las marchitas verduras amarillas de su plato. «Mierda, esto sabe fatal», maldijo impacientemente en voz baja. Antes de que terminara de hablar, una sombra se cernió sobre su mesa.
Ryuen levantó la cabeza de golpe y se encontró con la característica mirada de ojos de pez muerto de Ikigaya Hachiman, que se estrellaba contra su campo de visión. Los ojos de Ryuen se aguzaron, sus labios se curvaron en un arco frío. Espero que no estés aquí solo para disfrutar del espectáculo. Me compadezco de tu situación, dijo Ikigaya. Pero, ¿estás seguro de que no vas a hacer absolutamente nada para este examen? ¿Qué quieres decir? Ryuen frunció el ceño con fuerza. Ya había colaborado con Ikigaya en una ocasión. La última vez, la otra parte también se había puesto en contacto con él para proporcionarle información. Pero, tenía la sensación de que algo no andaba bien. Como decían esos idiotas de su clase. Ryuen, si no te hubieras esforzado tanto, si simplemente no hubiéramos hecho nada, la clase C habría perdido igualmente todos sus puntos. Ya fuera por un problema suyo o por falta de vigilancia que permitió que alguien lo denunciara a la escuela, el resultado fue el mismo. Su estricta gestión durante el último medio mes, incluso todo el esfuerzo de los estudiantes, se había esfumado en el aire. Clase A. Y jamás dejaré ir esa clase. He encontrado el método para aprobar este examen. Y tengo una propuesta para ti. La voz de Ikigaya hizo que Ryuen retrocediera. ¿Qué tal si la clase C se convierte en una subsidiaria de la clase B? En los exámenes futuros, ¿seguirás el ejemplo de la clase B a cambio? La clase B te pagará 800.000 puntos al mes para gastos de manutención. Con 800.000 al mes, cada estudiante de clase C obtendría aproximadamente 20.000 puntos, lo justo para cubrir sus necesidades básicas. Imposible. Gritó Ryuen, golpeando la mesa y poniéndose de pie con la mirada penetrante como cuchillos. La clase C nunca descenderá a ese nivel. Se negó inmediatamente. Convertirse en filial significaba renunciar a toda posibilidad de competir. Iba a venir a esta escuela solo para esperar la muerte. Eso iba en contra de sus objetivos. Vino a desafiar las reglas de esta escuela, no a ser un don nadie. Es una lástima, dijo Ikigaya. Parece que tendremos que continuar con nuestro estilo de cooperación anterior. 1.000.000 de puntos. Venderé el método claro a la clase C. Después de todo, tu clase está llena de fracasos académicos, incluyéndote a ti, Ryuen. La mirada de Ikigaya lo recorrió. Tu capacidad académica es solo de rango D. Estás en un nivel en el que reprobarás inmediatamente si el examen escrito es mínimamente difícil. Otro método claro. Las pupilas de Ryuen se contrajeron. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión de recelo. El mes pasado, Ikigaya, de la clase B, les contó la verdad sobre la escuela. Ahora, antes incluso de que comenzara el examen, Ikigaya estaba aquí de nuevo. Si aceptaba el plan, acabaría la clase C en una situación aún peor que si no hubieran hecho nada. Una vez que el pensamiento afloraba, no desaparecía. Aquel comienzo sin precedentes con 0 puntos había dejado una cicatriz psicológica demasiado profunda. Sin embargo, era cierto que la clase C estaba llena de fracasos. Incluso él corría peligro. Ahora mismo no tengo puntos. Ryuen extendió las manos, con un tono que denotaba irritación e impotencia. Los 200.000 puntos restantes ya se han repartido entre los estudiantes para cubrir los gastos de manutención de este mes. Entonces, simplemente devértelo, dijo Ikigaya con indiferencia. Una vez que tu clase obtenga puntos de evaluación más adelante, siempre puedes devolverlos. ¿Estás tan seguro de que la clase se tiene que asumir esta deuda? Una sonrisa burlona apareció de repente en el rostro de Ryuen, y su mirada se tornó peligrosa. ¿Viste el tablón de anuncios, verdad? Puede que la clase C haya sido denunciada por la clase A y haya perdido todos sus puntos, pero nuestra puntuación actual es 0. Se recostó en su silla con un aire temerario y malicioso. Esto significa que, aunque la clase C vuelva a infringir las normas escolares, no perderemos ningún punto. Ya que no nos pueden descontar, se le abrió la boca, dejando ver unos dientes blancos. ¿Por qué no deberíamos ir a cobrar algunas tasas de protección a las otras clases? Por ejemplo, provocar peleas para crear una situación de castigo para ambos bandos, conseguir que estudiantes de otras clases sean suspendidos durante 1 o 2 semanas para perjudicar a las clases que realmente quieren estudiar.
Ryuen habló más rápido, con una mirada frenética en los ojos. O bien, encontrar maneras de hacer que ciertas personas suspendan sus exámenes. Cada estudiante de las clases A y B es valioso para ustedes, pero ahora mismo, ninguno de ustedes tiene 20 millones de puntos para evitar una expulsión. Entonces, ¿usar este método para saldar la deuda, no sería mucho mejor? Dime, miró a Ikigaya con aire provocador, ¿por qué debería pagar por tu plan? No actuar en tu contra es la clave de este trato. Los 0 puntos de la clase C eran un callejón sin salida, pero Ryuen los había convertido en un arma sin límites. Al fin y al cabo, había sido líder de una pandilla. Era experto en usar la violencia para resolver problemas. Si es así, dijo Ikigaya, sacando el teléfono del bolsillo con calma. La pantalla se iluminó, mostrando claramente una interfaz de grabación. Entonces serás el primero en ser expulsado. Tocó la pantalla para detener la grabación y luego, con destreza, arrastró la barra de progreso hasta el momento clave en el que Ryuen dijo: aunque la clase se vuelva a infringir las normas escolares, no perderemos ningún punto. Esto significaba que si Ryuen se atrevía a implementar su descabellado plan de comisión de protección, no acabaría en una destrucción mutua. Esto constituiría una prueba irrefutable de que había infringido las normas con mala intención y de que pretendía perturbar el orden escolar, sobre todo teniendo en cuenta que ya estaba suspendido. La expulsión sería la única consecuencia. Ryuen Kakeru sería el primer estudiante de primer año en ser expulsado. Casi instantáneamente. El color desapareció del rostro de Ryuen. Miró fijamente el teléfono, su nuez de Adán subía y bajaba mientras reprimía una maldición. Maldita sea. Ikigaya había venido específicamente a su puerta para colocarle esa soga mortal alrededor del cuello. En esta ronda, él seguía siendo el pez en el tajo, con el que estaban jugando. Capítulo 047. Convergencia. El círculo íntimo de Ryuen. Debido a su propio fracaso académico, la capacidad de Ryuen era insuficiente. Por consiguiente, los exámenes que Ikigaya le proporcionó estaban, sorprendentemente, incompletos, con muchas respuestas faltantes. Después de considerar esto, Ryuen hizo que Isizaki Daichi llamara tanto a Shiina como a Kaneda. Su intención era confiar en ellos para que rellenaran los huecos. Aunque en la clase había otro alumno con gran capacidad académica llamado Tokido Hiroya, este era extremadamente rencoroso. Solo aceptó temporalmente la gestión unificada de la clase y era propenso a rebelarse, por lo que Ryuen no confiaba mucho en él. Así pues, el grupo reunido allí constituía ahora su verdadero círculo íntimo. De izquierda a derecha, Albert, con su actitud de guardaespaldas. Isizaki Daichi, con su talento para las peleas callejeras. E Ibuki Mio, quien, a pesar de ser mujer, poseía experiencia práctica en artes marciales y se especializaba en combate. Naturalmente, estos eran sus expertos en combate a pequeña escala. Sin embargo, un equipo que solo recurre a la fuerza bruta y la violencia no es más que una banda de matones. Por lo tanto, dentro del equipo de Ryuen, además de él mismo, también había personas hábiles en el uso de la cabeza. Por ejemplo, Kaneda, cuya aptitud académica era de rango B, era competente tanto en el pensamiento crítico como en el estudio. Por supuesto, la persona a la que Ryuen más valoraba era Shiina Iyori. Era la única de la clase C cuya habilidad académica alcanzó el rango A, y su capacidad de razonamiento era incluso superior a la de Kaneda. Ryuen incluso sentía que ciertos asuntos estratégicos podían delegarse en ella. Su único pesar era que, si bien Shiina era brillante, le disgustaba el conflicto, lo que le impedía desempeñarse aún como una estratega competente. A pesar de todo, la situación actual de la clase C era realmente crítica. Tal como Ikigaya había señalado sin rodeos, la clase C tenía 0 puntos, pero su situación era tan difícil que apenas podían obtener algún beneficio. Tenían que aceptar su destino y rendirse, o aprovechar esta última oportunidad para darlo todo y luchar con todas sus fuerzas. No había una tercera opción. Y entonces, tras confirmar que todos estaban presentes, Ryuen no dudó más. Con un fuerte golpe, arrojó los papeles de Ikigaya sobre la mesa, y el sonido resonó sordamente en la habitación. Estos papeles, su mirada penetrante recorrió todos los rostros. ¿Qué opinan?
Estos son, Kaneda reaccionó con rapidez, inclinándose sobre la mesa para examinarlos con detenimiento. Recorrió las páginas con la mirada y frunció el ceño al percatarse de la gran cantidad de espacio en blanco y las marcas de bolígrafo rojo donde se habían descontado puntos. A su lado, Ibuki Mio también inclinó la cabeza. Su mirada se fijó directamente en el llamativo encabezado impreso en la parte superior de las hojas. Primer año, primer examen parcial. Japonés. Ryuen pasó la página con el dedo para revelar la siguiente. Primer año, primer examen parcial. Física. Sí, este contenido era sin duda algo digno de mención. ¿Exámenes antiguos?, preguntó Chihina Iyori con voz suave. No se acercó demasiado a la mesa. Simplemente miró desde la distancia y rápidamente hizo una valoración. Si bien las escuelas ordinarias suelen utilizar materiales de estudio de años anteriores, y es posible que aparezcan preguntas antiguas en los exámenes. Hizo una pausa, mirando a Ryuen. Pero, dado el peculiar estilo de funcionamiento de esta escuela, no sería imposible que simplemente copiaran los exámenes antiguos directamente como preguntas oficiales. Sin duda eres inteligente. La comisura de los labios de Ryuen se curvó en un arco inusual, y su tono denotaba un matiz de elogio. Como era de esperar, Chihina tiene madera de estratega. Quizás pueda dar un paso al frente en un momento crítico cuando yo no pueda participar en el examen. La idea le cruzó la mente fugazmente. Pero ahora no era el momento para eso. Estos son papeles que me dio Ikigaya. Los compré a los de segundo año. La voz de Ryuen recuperó su tono frío y duro, con la determinación de alguien que había quemado todos sus puentes. Y por esto, he firmado un pagaré por 1.000.000 de puntos. Otra vez, gastando dinero. Kaneda se ajustó las gafas de nuevo, sus movimientos de dedos parecían algo vacilantes. Recordaba claramente que no hacía mucho, después de que Ryuen tomara violentamente el control de la clase. Mencionó haber pagado 500.000 puntos a Ikigaya Hachiman de la clase B para comprar un supuesto código de conducta con el fin de controlar a los demás estudiantes. El objetivo era garantizar que la clase C consolidada sufriera prácticamente 0 deducciones. Sin embargo, todos apretaron los dientes y trabajaron arduamente, solo para que el esfuerzo no diera resultado alguno. Un decepcionante 0 puntos. Esto dejó una profunda huella psicológica no solo en Ryuen, sino también en Kaneda. Así pues, ahora que Ryuen había vuelto a elegir este plan cooperativo de pagar para ganar, ¿funcionaría realmente esta vez? Kaneda estaba lleno de dudas. Si solo se trata de comprar papeles, podríamos habérselos comprado nosotros mismos a los senpais, dijo Ibuki. ¿De verdad es necesario pagar tantos puntos? Eso es 1.000.000. Aunque Ibuki Mio no aprobaba los métodos violentos de Ryuen, era una de las pocas en clase que entendía que en una clase tan dispersa como la C, compuesta por delincuentes, matones y chicas Gyaru, tal vez solo el método de Ryuen podría unirlos. Después de todo, bajo el puño de hierro de Ryuen el mes pasado, los alumnos de la clase C se volvieron verdaderamente obedientes y la clase se unificó como nunca antes. Esto les proporcionaba una enorme ventaja en las competiciones de clase que se desarrollaban a nivel de toda la clase. Además, Ryuen no había ocultado sus planes para el examen. Incluso les contó a todos los costos que implicaba. Después de que la clase C llegara a 0 puntos, él distribuyó efectivamente todos los puntos restantes que había acumulado. Ibuki, por su parte, recibió 5.000 puntos privados. Por lo tanto, aunque le disgustaba la violencia, admitió que Ryuen actuaba como un representante de clase cualificado. Pero ahora, Ryuen acababa de devolver 200.000 puntos a todos, solo para decirles a los estudiantes de la clase C que ya tenían una deuda de 1.000.000. Los alumnos de la clase C sin duda se volverían locos. Por supuesto, comprar solo los periódicos no vale ese precio, dijo Ryuen con voz baja. La clave reside en la confidencialidad. Ikigaya me garantizó que no denunciaría esos documentos. Todos. ... La escena quedó sumida en un breve y absoluto silencio. La palabra informe ya había dejado una profunda huella psicológica en los alumnos de esta clase. Sin embargo, informar sobre estos documentos.
Si la escuela realmente usó los exámenes antiguos como preguntas, entonces obtener y memorizar las respuestas de antemano fue sin duda un atajo. Pero si los exámenes se filtraran y se hicieran públicos con antelación, es muy probable que la escuela cambiara el examen en el último minuto. En ese momento, aquellos que habían confiado en la suerte y solo habían memorizado las respuestas, ignorando el estudio real, se enfrentarían a un destino obvio: calificaciones desastrosas, suspensos masivos e incluso la expulsión. Maldición. ¿De verdad se podrían manipular las cosas de esa manera? La propia Ibuki tenía escasa capacidad académica. Su puesto era de categoría C, solo un poco mejor que el de Riven, pero aún así insuficiente. Había un montón de gente en clase con peores aptitudes académicas que ella. Si confiaran ciegamente en esos exámenes y las preguntas cambiaran durante la prueba, no habrían terminado todos. Así, el millón de Riven gastado fue en realidad una póliza de seguro para neutralizar este enorme riesgo desde su origen. Esta suma de puntos era, en esencia, un pago por protección a Ikigaya. Pero dinero de protección. Dinero de protección. Por Dios. Eran de la clase C, una clase de delincuentes y matones. Se consideraba un acto de bondad que no intimidaran a los demás, y ahora, tenían que pagar ellos mismos por protección. Una fuerte sensación de humillación me invadió de inmediato. Ikigaya garantizará que nadie durante el primer año denuncie estos documentos, e incluso si alguien lo hace, lo suprimirá y los invalidará, continuó explicando Ryuen con un tono gélido. Y nuestra memorización a gran escala de documentos antiguos seguramente será notada por esos bastardos de la clase A. Ikigaya dijo que limitaría los movimientos de la clase A. Y la clase A. Ryuen apretó los dientes. Los demás alumnos presentes también sentían furia hacia esa clase. Al fin y al cabo, si no fuera porque la clase A los denunciaba repetidamente ante el consejo estudiantil, su arduo trabajo no habría desaparecido. Shina, sin embargo, permaneció en silencio. Su forma de pensar iba en otra dirección. Intuía que la clase A podría no ser la verdadera culpable de que la clase C tuviera 0 puntos.